¿Por qué te pasó eso? Esa pérdida, esa traición, esa caída que todavía duele cuando cierras los ojos. No fue un error. El universo no se equivoca, guerrero. Lo que ocurrió tenía que ocurrir, pero tú aún no lo ves, porque el dolor nubla la vista y el ego exige respuestas rápidas. Respira, no estás roto, estás siendo forjado. Cada herida que sangró te estaba esculpiendo. Cada final inesperado te estaba empujando hacia un nuevo principio. El samurái no pregunta, ¿por qué a mí? Él pregunta, ¿para qué? Y esa pregunta, querido guerrero, es la llave que transforma la rabia en poder. Porque cuando entiendes que todo pasa por algo, dejas de resistirte y empiezas a avanzar. Hoy vas a mirar atrás y ver sentido donde antes solo había sombra. Hoy vas a recordar que incluso en la oscuridad se planta la semilla del despertar. Quédate, porque esta historia también es la tuya. Aceptar no es rendirse, aunque a veces el mundo te haga creer lo contrario. Aceptar es comprender profundamente que todo lo que llega a tu vida, incluso lo que hiere, lo que arde, lo que derrumba, tiene un propósito más allá de tu entendimiento inmediato. Los antiguos samuráis lo sabían. No cuestionaban el curso del río, no se quejaban por la tormenta, ni maldecían la montaña que debían escalar. Observaban, escuchaban, y luego actuaban con una mente serena y un espíritu que había hecho las paces con el misterio de la vida. Lo que llega, conviene, decían los sabios. Una frase que, al principio, parece inocente, tal vez incluso conformista, pero solo quien ha vivido el caos y ha elegido no romperse ante él puede comprender su verdadera fuerza. Esta frase no te pide pasividad, sino una valentía diferente, la de abrir los brazos incluso al dolor, al cambio inesperado, a la pérdida, al silencio. Porque no todo lo que duele es un castigo, y no todo lo que incomoda es una desgracia. A veces, lo que más te confronta es precisamente lo que más te transforma. Piénsalo. Aquella vez que algo se quebró dentro de ti, cuando sentiste que habías perdido el rumbo, ¿no fue también el comienzo de otra forma de ver el mundo? ¿No fue ese momento oscuro el que encendió en ti una llama nueva, más auténtica, más firme? Hay puertas que solo se abren cuando otras se cierran de golpe. Hay lecciones que solo llegan cuando dejas de exigirle a la vida que sea exactamente como tú quieres. El guerrero que comprende esto deja de pelear contra lo inevitable. Ya no se desespera cuando los planes fallan. Ya no se resiste cuando la vida gira en otra dirección. En lugar de eso, respira hondo, adapta su postura y sigue adelante, sabiendo que incluso aquello que parece un obstáculo puede ser, en realidad, un desvío hacia algo mejor. Sabe que hay una sabiduría oculta en el caos, un sentido profundo detrás del aparente sinsentido. Aceptar el destino no es claudicar, es alinearse. Es entender que tú puedes tomar decisiones, sí, pero que hay fuerzas mayores que tú, movimientos invisibles que también están trabajando para moldearte, y que oponerte a ellos solo multiplica tu sufrimiento. Aceptar es confiar. Es decirte a ti mismo, aunque no lo comprendas del todo, esto que ha llegado, de alguna manera que aún no veo, me conviene. Y en ese acto de confianza, algo cambia. El corazón deja de pelear, la mente se aquieta, y desde ese lugar de silencio nace una nueva fuerza. Porque lo cierto, querido guerrero, es que muchas veces no vemos el regalo que nos trae una herida hasta que ha sanado. No entendemos por qué un camino se cerró hasta que, al caminar otro,
descubrimos que ese era el que realmente nos pertenecía. Y entonces, miramos hacia atrás y comprendemos, no con la mente, sino con el alma. Así que suelta la necesidad de entenderlo todo ahora. Acepta, no como quien se rinde, sino como quien honra el misterio del camino. Porque si llegó hasta ti, tenía una razón. Aunque duela, aunque no encaje con tus planes, aunque no lo hayas pedido. Lo que llega, conviene. Y lo que conviene, aunque al principio parezca romperte, al final te revela. El dolor no es tu enemigo. Aunque en el momento en que arde parezca insoportable, aunque en tu pecho solo quede el eco de lo perdido, aunque la mente grite y el cuerpo tiemble, el dolor no vino a destruirte, vino a forjarte. Los samuráis entendían esto con la claridad de quienes caminaban siempre al filo de la muerte. Sabían que no se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de mirarlo de frente y atravesarlo con honor, porque solo quien ha sentido cómo el alma se desgarra, cómo el corazón se contrae de angustia, sabe también de qué está hecho. El dolor es un espejo que no miente. En él ves lo que eres, sin máscaras, sin adornos. No te enseñaron esto, ¿verdad? Te dijeron que huyeras, que taparas la herida, que silenciaras el llanto, que fingieras que todo estaba bien. Pero el guerrero no huye del fuego. Camina dentro de él, sabiendo que no quema para castigar, sino para templar. Porque el carácter, el verdadero, no el que se construye con orgullo o apariencias, solo nace en la fragua del sufrimiento. ¿Recuerdas esa vez en la que sentiste que no podías más? Ese momento donde el dolor parecía mayor que tus fuerzas. Tal vez caíste, tal vez te rompiste en 1000 pedazos, pero si estás aquí ahora, leyendo estas palabras, es porque te levantaste. Tal vez distinto, tal vez más callado, más sabio, más fuerte. Cada cicatriz es la firma de una batalla que libraste contigo mismo, y esas batallas son las que te hacen invencible. Hay una dureza noble que solo se obtiene cuando has pasado por el abismo y no has perdido tu humanidad. Cuando has llorado, pero no te has vuelto piedra. Cuando has sangrado, pero aún así sigues caminando con el alma abierta. Esa es la fuerza que el mundo no ve, pero que todo verdadero guerrero cultiva en silencio. El dolor es una maestra implacable, pero justa. No viene a halagarte, viene a purificarte, a quitarte lo que no necesitas, a mostrarte que puedes vivir con menos de lo que creías, que no todo lo que pierdes es una pérdida, que no necesitas tanto para ser tú, que la verdadera fortaleza no es la dureza, sino la profundidad. Y así, paso a paso, herida tras herida, el guerrero descubre su verdadera forma. Ya no la que los demás esperaban de él, ya no la del niño que buscaba aprobación, ni la del joven que confundía fuerza con orgullo, sino la del alma que ha sido tallada por el tiempo, por las pruebas, por las noches sin respuestas. El alma que ha conocido la oscuridad, y sin embargo, sigue eligiendo caminar con la cabeza erguida. Cuando llegue el dolor, porque llegará, no lo rechaces de inmediato. Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme? No te hundas, pero tampoco lo ignores. Siéntelo, vívelo, atraviesa su sombra. Y al otro lado, verás que algo en ti se ha transformado, que ya no eres el mismo, que el dolor no te quitó, sino que te reveló, que hay una parte de ti que solo podía despertar al pasar por esa noche. Y entonces entenderás, no con palabras, sino con el cuerpo entero. El dolor no fue el final, fue el crisol donde se forjó tu temple. Y de ese crisol, querido guerrero, solo emergen aquellos que están listos para la siguiente batalla. Soltar no es rendirse, no es debilidad, ni huida, ni derrota. Soltar, en el camino del guerrero, es un acto sagrado, porque el verdadero arte
no está en retener, sino en saber cuándo es momento de abrir la mano y dejar ir. Nos aferramos a personas, a sueños, a versiones de nosotros mismos que ya no nos sirven. Sostener lo conocido nos da la ilusión de control. Pero, ¿qué es lo que realmente controlamos? Nada. Y sin embargo, resistimos el flujo natural de la vida como si fuéramos más fuertes que el río. Como si sujetar algo que ya está muerto fuera a devolverle la vida. El samurái conocía bien este dilema. Vivía en una danza constante entre el deber y el desapego. Luchaba con honor, pero sin atarse al resultado. Amaba con intensidad, pero sin poseer. Servía con fidelidad, pero sin perder su centro. Y cuando llegaba la hora de soltar, lo hacía con la misma dignidad con la que blandía su espada. Soltar puede doler más que perder, porque no es algo que te arrebatan, es algo que tú decides entregar. Es un acto voluntario de sabiduría, una elección consciente de no cargar con lo que ya cumplió su propósito. Y eso, guerrero, requiere coraje. Requiere una mirada limpia, profunda, capaz de decir: te honro, pero te dejo ir. Soltar no siempre es un final. A veces es solo el espacio que necesita tu alma para renacer. Porque cuando te aferras, no te das cuenta, pero te estás encadenando. Lo que sostienes con temor a perder, te termina poseyendo. Y lo que sueltas con respeto y gratitud, te libera. Tal vez perdiste a alguien que amabas. Tal vez una etapa terminó antes de que estuvieras listo. Tal vez te toca renunciar a una imagen de ti que ya no encaja con tu espíritu. Y es normal que duela. Es normal que quieras resistirte. Pero el guerrero no se define por lo que retiene, sino por lo que es capaz de entregar sin quebrarse. Honrar no es lo mismo que retener. Puedes llevar en el corazón lo que fue, sin necesidad de convertirlo en una cárcel. Puedes recordar sin apego, agradecer sin atadura, amar sin poseer. Ese es el arte de soltar con honor. Y cuando lo haces, cuando finalmente dejas que lo viejo se vaya, algo nuevo empieza a nacer dentro de ti. Un silencio distinto, una paz que no conocías, una ligereza que te permite avanzar. Porque soltar no es perder, es hacer espacio, es confiar en que lo que se va deja paso a lo que debe llegar. Es entender que cada ciclo cerrado es una puerta abierta hacia tu evolución. Así que no temas soltar, querido guerrero. No lo hagas por desesperación, ni por orgullo. Hazlo con presencia, con gratitud, con esa reverencia silenciosa de quien sabe que el desapego también es parte del camino del honor. Solo quien ha aprendido a soltar con elegancia puede caminar con el alma liviana y la mirada firme. Porque nada lo ata, porque todo lo que perdió lo convirtió en sabiduría, y porque cada cosa que dejó ir lo acercó un poco más a su verdadera esencia. El guerrero sabe esperar, no porque sea pasivo, ni porque tema actuar, sino porque ha comprendido que todo lo verdaderamente importante en esta vida se revela con el tiempo. La flor no se abre cuando uno lo desea. La espada no se forja con prisa. El destino no se impone, se desvela. Y aquel que corre tras las respuestas, como un desesperado rara vez, escucha la voz del propósito. En los días de tormenta, cuando todo parece haberse perdido, cuando las preguntas no encuentran eco y el dolor empaña la visión, es fácil caer en la trampa de creer que nada tiene sentido. Es fácil golpear las paredes de la realidad, esperando que se abran antes de tiempo. Pero el guerrero no se desespera. Sabe que la vida no se rinde a los gritos, sino al silencio interior. No es resignación, es confianza. No es inercia, es sabiduría. Hay batallas que no se ganan luchando, sino esperando. No porque uno sea débil, sino porque sabe que el tiempo es un aliado más poderoso que la fuerza bruta. A veces, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto y observar.
El propósito no siempre se presenta con claridad. A menudo llega disfrazado de pérdida, de fracaso, de final. Pero es solo con el paso de las estaciones que uno comienza a entender por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron. El dolor, el rechazo, los caminos cerrados, todo tenía un sentido más grande que tú aún no podías ver. Porque estabas demasiado cerca, porque estabas herido, porque tu mirada aún no había madurado lo suficiente para comprender. El samurái cultivaba la paciencia como una virtud esencial. No tomaba decisiones bajo presión. No respondía a las provocaciones con impulsividad. Esperaba, observaba. Se volvía uno con el momento, porque sabía que el tiempo no era su enemigo, sino su maestro, y que el que sabe esperar, recibe. A veces, lo único que necesitas es quedarte, respirar, sostenerte un poco más, aguantar el invierno sabiendo que la primavera no se ha olvidado de ti. El propósito no se impone, se revela. No llega gritando, llega en silencio. Y solo lo escucha quien ha cultivado la paciencia necesaria para entender el lenguaje del alma. No te apures, no te compares, no desprecies tu proceso. Hay semillas que tardan años en germinar. Hay heridas que necesitan tiempo para volverse cicatriz. Hay lecciones que solo llegan cuando uno está listo para recibirlas. El guerrero no acelera su camino, lo honra. Y en ese ritmo, en esa espera, en esa calma que a veces desespera, es donde se esconde la mayor revelación. Porque cuando el tiempo haya hecho su trabajo, cuando la niebla se disipe y tu alma haya crecido lo suficiente para mirar con ojos nuevos, entonces lo entenderás. Verás que todo tenía sentido, que no estabas perdido, que no fallaste, que estabas siendo formado, que la vida no te estaba castigando sino puliendo. Y en ese instante, querido guerrero, sabrás que la paciencia no fue una carga, sino un puente, que el silencio no fue vacío, sino preparación, y que el propósito siempre estuvo ahí, esperándote. Y ahora lo ves. Todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Cada herida que dolió más de lo esperado, cada silencio que te hizo dudar de ti mismo, cada pérdida que te vació por dentro, no eran castigos, eran llamados. Llamados a despertar, a mirar más allá de la superficie, a dejar de luchar contra lo que es y comenzar a forjarte desde adentro. Porque el camino del guerrero no se mide en batallas ganadas, sino en la profundidad con la que ha aprendido a vivir, en la calma con la que camina en medio del caos, en la fe que conserva, incluso cuando no ve salida, en el honor con el que deja ir lo que ama, y en la paciencia con la que espera lo que aún no ha llegado. Tú no estás roto. Estás siendo moldeado, tú no estás perdido, estás siendo guiado, aunque aún no comprendas el mapa. Tú no estás tarde, estás justo a tiempo en el proceso de volverte quien viniste a ser. Recuerda esto, querido guerrero, todo pasa por algo, pero no todo se entiende al instante. Tu misión no es comprenderlo todo hoy, sino seguir caminando con la cabeza erguida y el corazón despierto. Porque el verdadero samurái no necesita que la vida sea fácil. Solo necesita mantenerse fiel a su espíritu. Si estas palabras han resonado en ti, si has sentido que este mensaje era para ti, entonces no estás solo en este camino. Aquí hablamos el lenguaje del alma. Aquí nos forjamos con paciencia, con verdad y con propósito. Este es un espacio para quienes han elegido no rendirse, para quienes saben que su mente es su espada y su corazón, su más grande escudo. Suscríbete, guerrero. Únete a esta comunidad donde cada palabra busca despertar lo mejor de ti, donde la mentalidad samurái no es un ideal del pasado, sino un estilo de vida que se practica en cada decisión, en cada silencio, en cada paso,